Bendiciones para todos mis amados. Hoy jueves 12 de noviembre del año 2020. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía obediencia. Tienes que aprender a ser obediente. Y es que el término de la obediencia de ser hijos de Dios, fue ejercida por Jesús mediante la muerte. Si usted lee la palabra, nos podemos encontrar que uno de los hombres que fue obediente a Dios se llama Jesús. La obediencia del Hijo de Dios fue ejercida ahí en la cruz del Calvario. Y la obediencia es una acción de voluntad propia. Es una acción donde usted y yo tenemos que aprender a ser obediente. Algo que se hace no por obligación, no por coacción, no por chantaje o manipulación. No. Eso que se hace por chantaje, por coacción, por manipulación, no lleva a dar ningún fruto. Cuando nosotros obedecemos de una manera voluntaria, vamos a ver la gloria, vamos a ver el poder. O sea que la obediencia es una actitud cuando usted acata una orden de una autoridad superior, cuando usted acata una orden de una ley, o de algo que ya está establecido. Nosotros tenemos que aprender a manejarnos en obediencia, a caminar en obediencia, porque la práctica de la obediencia no viene de cualquier cosa, sino viene, hermano, del Hijo de Dios, de que aún, ¿verdad?, siendo el Hijo de Dios, murió por ti, por mí en la cruz del Calvario. Entonces, la obediencia es una responsabilidad que se alinea en nuestra vida, y cuando nosotros aprendemos a ser obedientes a Dios, vamos a ver la gloria. Si usted va a 1 Samuel 15:22, dice la palabra que dice: entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, dice esta versión. O sea, que la fe en Dios sin la acción de la obediencia no tiene vida absoluta, no tiene fuerza para impactar a otros. Usted tiene que aprender a obedecer a Dios, porque obedecer a Dios es el mejor acto de fe que usted y yo podemos tener como hijos de Dios. Cuando usted le tiene fe a Dios, usted es una persona obediente. Le obedecemos a Él, a su palabra, obedecemos a lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y muchos se apegan a actividades religiosas, actividades tradicionales, actividades para agradar al hombre y no para agradar a Dios. Pero una actitud de obediencia agrada a Dios. Lo que sale de tu corazón y se apega a la palabra agrada a Dios. La obediencia es una prioridad y una responsabilidad humana ante Dios. Cuando tú eres una persona obediente, entonces tú tiendes a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Dice el libro de Deuteronomio 4:30: en los postreros días, cuando estés en angustia y te sucedan todas estas cosas, volverás a Jehová tu Dios y obedecerás su voz. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente. En los tiempos allí Moisés profetizaba eso: Israel se verá obligado a buscar y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque iban a suceder cosas que lo iban a llevar a obedecer a Dios. Por eso dice el libro de Oseas 2:14: te tuve que llevar al desierto para que te volvieras a enamorar de mí, porque la aflicción, la angustia, la circunstancia lo llevaron ¿a qué? A buscar de Dios. Entonces así será el resultado de haber desobedecido a Dios. Lo hizo vivir en angustia, lo hizo vivir en una necesidad. Tal vez usted está viviendo ahora en una angustia, en una necesidad, en una situación que se le fue de control, producto de su desobediencia, producto de que usted no honró a Dios, producto de que usted hizo las cosas a su manera. Entonces las circunstancias, como consecuencias de la desobediencia, siempre nos van a hacer recapacitar, siempre nos van a hacer volver a la voz de Dios, siempre nos van a hacer buscar de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que podamos aprender a ser obedientes, para que podamos aprender a sujetarnos, Y la obediencia espiritual, dice el libro de Romanos 5:19: porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¿Por qué? Porque la desobediencia, ¿dónde entró en esta humanidad? Entró allá en el jardín del Edén, cuando Adán fue desobediente, ¿verdad? Por ahí entró la desobediencia, pero también por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesús,
muchos, hermanos, fuimos constituidos justos, ¿ok? Por esa desobediencia de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de Jesús, muchos somos constituidos justos. Lo que marcó el estado pecaminoso del ser humano fue la desobediencia de Adán, y lo que estableció la restauración y la redención de la humanidad fue la obediencia de Jesús. Dios no tiene otra manera de establecer salvación para los suyos, solamente por el fiel obediente de Jesús, por su Hijo único, justo, por Jesucristo. Entonces, la obediencia del Hijo de Dios fue ejercida desde su encarnación y terminó hasta su muerte, ¿ok? La responsabilidad de la obediencia espiritual se aprende como cualquier otra disciplina. Usted tiene que aprender a sujetarse a las autoridades, a los que gobiernen, a los que ejercen poder, y el amor es un símbolo de obediencia, porque sin amor no hay sujeción. La enseñanza de Jesús respecto a la obediencia es magistral, porque el amor a Dios lo llevó a Jesús a obedecer. El amor a Dios lo llevó a ¿qué? A padecer. El amor a Dios lo llevó a que, a pesar de lo que estaba viviendo era fuerte, él por amor estuvo allí. Dice la Biblia, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, como lo está establecido en el libro de Hebreos 5:8. O sea, Dios no tenía otros planes, y sabiendo, Jesús se sometió a eso. Jesús fue obediente. El amor que le tenía al Padre lo hizo llevar a ser obediente. Usted y yo tenemos que aprender la obediencia, y la obediencia espiritual está en someternos a la voluntad de Dios, aunque no se entienda en el momento, aunque usted no lo pueda entender, porque yo me imagino que ahí en el Getsemaní, dice el libro de Mateo 26:42, dice, por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, en la sujeción a Dios no se trata de que usted esperar que el Señor le quite todas las cosas malas, no, se trata de sujetarse a lo que Dios ha permitido. La obediencia trae resultados positivos, no importa la circunstancia negativa que tú estés viviendo ahorita. La obediencia de Jesús marcó un precedente de victoria y de gloria en redención en toda la humanidad. Lo que tú estás viviendo ahora, tú tienes que aprender a caminar en obediencia. El fruto apacible que produce la obediencia a la voluntad de Dios no se puede comparar a la incómoda sensación o a los caprichos que podamos tener en nuestra vida personal. Por eso tenemos que ser obedientes, por eso tenemos que aprender a vivir en obediencia, a caminar en obediencia. Y cuando usted camina en obediencia, por supuesto usted camina en fe, porque la obediencia te trae fe. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros como a ellos nos ha sido anunciado las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que le obedecieron. O sea, nosotros estamos llamados a ser obedientes, a obedecer a Dios, y lo contrario a la obediencia es la rebelión, y la falta de fe y sometimiento alimenta los desacuerdos y desata una rebelión en el corazón. La Biblia dice que Josafat se puso en pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed en sus profetas y seréis prosperados. O sea, una forma natural de alcanzar y de caminar en fe era, hermano, a ser obediente a lo que el profeta estaba diciendo, a lo que Dios estaba revelando. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en obediencia. Tal vez hasta ahora tú no has vivido en obediencia. Tal vez lo que estás haciendo no te ha permitido vivir en obediencia. Saúl desobedeció a Dios y fue desechado. En el libro de Deuteronomio 28, en Levíticos, nos habla de las consecuencias de la desobediencia, pero usted y yo tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Ok? Dice el libro de Colosenses 3:20, hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. O sea, el Señor nos está llamando a vivir en obediencia, no solamente ante Dios, ante las autoridades, ante la obediencia paternal, como dice el libro de Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces hay gente creyentes, hombres y mujeres de Dios, que no obedecen a sus padres, que no lo honran, y Dios nos está tratando en todas las áreas, en las áreas laboral, en las áreas espiritual, de la obediencia, de la sujeción, de que tenemos que aprender a ser obedientes. Por eso yo quiero orar por ti, en esta mañana. Si ese espíritu de desobediencia te había tocado, hoy tiene que ser desarraigado de tu vida y que tú aprendas a vivir en obediencia. Padre, ayúdame a vivir en obediencia. Diga ahí, Señor, yo renuncio a toda desobediencia, a toda naturaleza humana carnal, pecaminosa, que se
abrió las puertas a la desobediencia y entró por medio de Adán. Señor, renunciamos a ese espíritu de desobediencia. Llegamos, Padre de la gloria, y nos alineamos a tu espíritu de obediencia. Queremos vivir en obediencia. Queremos caminar en obediencia. Queremos, Padre de la gloria, que tú nos dirijas en obediencia, porque sabemos que por cada acto de obediencia hay bendición y queremos vivir en bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo del Dios viviente, de aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y si él venció, nosotros también venceremos.